entrevistas desde Eleusis, el invitado es el psicólogo José Delgado, del canal Psicología Junguiana. Bienvenido, José. Hola, Alex. En el libro Los arquetipos y el inconsciente colectivo, Carl Jung escribe: hemos dejado que la casa que construyeron nuestros padres se desmoronara, y ahora intentamos asaltar palacios orientales que nuestros padres nunca conocieron. Cualquiera que haya perdido los símbolos históricos y no se conforme con sustitutos, se encuentra sin duda en una situación muy difícil actualmente. Ante él se abre un vacío y lo rechaza horrorizado. Lo que es peor, ese vacío se llena de ideas políticas y sociales absurdas, todas ellas caracterizadas por su desolación espiritual. Entonces, José, ¿cómo defines el colapso civilizatorio de Occidente? Yo diría que el colapso del alma occidental está relacionado con que Occidente está en crisis, pero no es una crisis política, ni tampoco es una crisis económica, ni tecnológica, aunque todas esas formas están realmente cayendo. Es más bien, en su núcleo más profundo, una crisis del alma, una crisis de la profundidad, una pérdida radical del vínculo con el símbolo vivo, con el relato fundante que da sentido, con el eje espiritual que sostuvo durante siglos la arquitectura invisible de nuestra civilización. Desde los oráculos de Babilonia hasta los templos de Egipto, desde el Tao hasta los evangelios, desde los alquimistas hasta Jung, todos lo sabían. Una civilización no se destruye por fuera, sino por dentro. Muere cuando sus símbolos ya no arden, cuando su alma ya no canta. Hoy vivimos la consecuencia de ese olvido. La modernidad destruyó los mitos, desacralizó el cuerpo, desacreditó el misterio, despreció la intuición. Y así, el ser humano, hinchado de datos pero hambriento de sentido, se convirtió en una sombra errante en su propio mundo. Esto no es una época de cambios, simplemente. Es un cambio de época. Y lo que se está desmoronando es una forma entera de ser humano. José, ¿qué etapas tiene ese rito de paso? El rito de paso en el caos, que es en realidad, digamos, en el momento en el que nos encontramos, bueno, pues cuando todo se derrumba, como bien sabemos, el alma no se pierde, simplemente espera a ser llamada desde otra profundidad. No vivimos el colapso de un sistema, vivimos una especie de rito, un rito de paso colectivo. En toda tradición ancestral, el caos precede siempre a la transformación. No nace nada nuevo sin haber muerto antes lo que ya no se sostiene. El problema de hoy no es el caos, sino que hemos olvidado cómo atravesarlo. El rito de paso requiere guía, requiere estructura simbólica, requiere conciencia. Y hoy, en medio de tanta fragmentación, de tanta ansiedad, confusión e hiperinformación, nos corresponde recordar el mapa, es decir, el mito. Las culturas sabias lo dejaron claro. Todo rito de paso tiene etapas. La primera de ellas es la separación de lo viejo, de lo conocido, de la máscara social, del espíritu de la época o de la conciencia colectiva. El segundo es el descenso, al abismo, a lo inconsciente, a la sombra. El tercero es la desintegración, la muerte simbólica, el vaciamiento y la entrega a algo más grande. La cuarta es la revelación, la visión interior, el reencuentro con el sí mismo o con la realidad trascendente. Y el quinto es el retorno, no como la misma persona de antes, sino como el portador de luz para otros. En Civilización en Transición, Carl Jung escribe: siempre que una civilización alcanza su punto álgido, tarde o temprano, comienza un periodo de decadencia, pero el colapso aparentemente sin sentido y sin esperanza, en un desorden sin objetivo ni propósito, que llena al observador de disgusto y desesperación, contiene, sin embargo, en su oscuridad el germen de una nueva luz. A modo de conclusión, ¿cómo el ser humano puede afrontar este desmoronamiento del viejo mundo? El nuevo ser humano
debe forjar el alma para la era que viene. No hemos venido al mundo solo a sobrevivirlo, hemos venido a reencantarlo. Después del colapso, después del fuego, surge la pregunta más grande. ¿Quién debo ser ahora? La respuesta no está en el pasado, ni tampoco en las ideologías del futuro. Está en la interioridad. Está en el alma, en la psique, en el encuentro de la conciencia con la profundidad, y esto supone un despertar de la conciencia. Está en la capacidad de encarnar una forma nueva de humanidad. El nuevo ser humano no es una utopía, es una necesidad espiritual. Es el siguiente paso evolutivo, pero no genético, sino simbólico. Es quien ha integrado la mente, el cuerpo y el alma, es quien no huye del caos, sino que lo transforma desde dentro, es quien ha abrazado su sombra y aún así camina hacia la luz, es quien ya no espera que el mundo cambie, porque ha entendido que el mundo empieza en uno mismo, porque ha entendido que la psique es una imagen del mundo. Como conclusión, podemos decir que no pretendemos con todo esto dar respuestas cerradas, tampoco decir que el despertar del símbolo vivo que lleva uno en su interior se va a hacer escuchando este audio o este vídeo, ¿no? Pero eso sí, es importante escuchar los sueños que llaman precisamente a una crisis y de hecho a atravesar, digamos, la crisis individualmente. Y esto aparece efectivamente de una forma tal que la persona finalmente se rompe. Estamos de hecho viviendo una gran metamorfosis y desde luego el viejo mundo, que está desmoronándose, no sirve ya de guía. Pero tampoco la persona está sola. Hay otras personas, como los oyentes que nos escuchan, que seguro que han sentido esa grieta, que han caído y que están renaciendo, que han renacido o que están en el proceso y que ahora caminan como símbolos vivos del nuevo tiempo. El alma necesita un mito, no un manual. El caos es el fuego y la persona debe decidir si se consume en ese fuego o si ese fuego la forja. La humanidad no necesita más ruido, necesita fuego con sentido, necesita la escucha en el silencio. La persona es ese fuego, el símbolo, la palabra encarnada, el gesto consciente, el puente entre el mundo viejo y lo que aún no ha nacido. José, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.